Bienvenidos al Conocimiento Universal COESE. Mi nombre es Salvador Quintero. Espero que ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar de este tema número 24 de la fase B, una conferencia bastante interesante, bastante importante dentro del temario, dentro de nuestra propia obra, dentro de nuestro propio camino. Y se trata de lo que es la práctica de la cruz y qué simboliza realmente la cruz. Les doy la cordial bienvenida a todas las personas que se van ingresando, a aquellos que también comparten esta sabiduría con el objetivo de llegarle a más personas que tengan este camino, que tengan esta sabiduría que les permite la transformación interior. Pues muchísimas gracias, les doy de antemano. Ya a todos los administradores, a todas las personas que nos permiten llegar a más personas con el objetivo de que adquieran este conocimiento de manera precisa, de manera sintética, de manera profunda y adquieran un conocimiento trascendental que les permite trasegar el camino interior. Bueno, vamos a iniciar con lo que es esta conferencia, que es realmente interesante, bastante especial. Las inquietudes las pueden dejar en el chat, ahí en el buzón. Se tratará de responder de la mejor manera posible. Iniciando con este aspecto, vamos a ver qué es lo que es la práctica de la cruz y qué simboliza la cruz. ¿Sí? Es ese gran tema y este importante tema como tal de la fase B. Un momento. Bueno, sucede que la cruz está formada por dos maderos, ¿cierto? La cruz, aparte de ser, pues, realmente un símbolo, mm, digamos lo que se ha tomado como un símbolo religioso, un símbolo espiritual, que realmente es así, pero tiene un contexto profundo y real que a lo largo del tiempo se ha querido desconocer. ¿Y cuál es ese contexto? Necesitamos comprender que la cruz está formada realmente por dos maderos. Está formado por dos maderos. El madero vertical simboliza, es la representación masculina, la fuerza activa, la fuerza positiva, el elemento regenerador, el phallus griego, ¿sí? El madero vertical. Y el madero horizontal simboliza, representa la fuerza femenina, representa el, digámoslo, la fuerza femenina, la fuerza negativa, pasiva. Es el elemento receptivo en el cual se puede crear y desintegrar todo por medio de lo que es el fuego. Recordemos que el fuego devorador puede desintegrar átomos y, con, digámoslo, unir átomos, hacer una creación, pero necesita un elemento receptor, necesita una forja donde se pueda realizar esta creación. Y es allí mismo el yoni femenino, la fuerza femenina. Esta unión realmente de esos dos maderos simbolizan la cruz. Por eso cuando hablamos de una cruz estamos hablando de un elemento prácticamente sexual. Porque sucede que cuando nosotros hablamos que vamos a cruzar un animal, ¿cierto? Tenemos un caballo, un potro, un toro y lo queremos cruzar con una vaquita. Estamos hablando de un de un cruce. Vamos a cruzar este toro con tal vaquita, con tal vaquita o con tal ganado, o este caballo, este potro con tal hembra. Estamos hablando de una cruz, de un cruce. Por eso la cruz tiene un simbolismo y un aspecto netamente sexual, pero que ya a estas alturas de este camino, de esta sabiduría, de estas conferencias, sabemos que la cruz es un elemento sagrado, es un elemento completamente sexual, que se ha querido dogmatizar, que se ha querido de pronto eh, ver de una manera equivocada, de pronto de una manera denigrante o sacarlo del contexto espiritual, tildándolo como que nada tiene que ver o tildándolo como algo morboso, vulgar, cuando realmente pues no es así. Sucede que
La cruz siempre va a simbolizar eso. La cruz siempre va a simbolizar la unión sexual. La unión sexual. Entonces, siempre que hay una unión sexual, se está realizando un cruce. Ahora entremos en este contexto. Mira que la unión sexual no tan solo es el hecho de unirse un hombre y una mujer, sino que vamos a ver que hay una mezcla, unas uniones de fluidos, tan solo no eso, sino una unión o una mezcla de electromagnética de energías. Por eso es tan importante aprender a respetar pues el cuerpo, la sexualidad. No se puede estar uniendo con uno y con otro, con uno y con otro, porque eso ya hemos hablado que genera pues una marea psicológica, una marea astral bastante pesada para la misma persona que ignorando estas situaciones le conlleva a situaciones cada vez más complicadas de su propia existencia. Ahora, les voy a explicar que, ya, y vamos a hablar en este tema el día de hoy, pues que existen tres clases de cruces. Existen tres clases de simbolismo de la cruz y que es muy importante definir en este camino cada una de ellas. Porque aunque hablamos de la misma cruz, o les voy a explicar que hay aspectos diferentes de la una a la otra que se tienen que tener muy en cuenta para el camino. Entre ellas, vamos a iniciar hablando de lo que es la cruz de la vida. Esta cruz de la vida que es muy importante, que es importantísimo tener en cuenta. ¿Y de qué se trata esta cruz de la vida? Dentro de este camino interior, dentro de este camino iniciático. La cruz de la vida está relacionada con el nacimiento en cruz, la práctica del arcano AZF, el Sahamaituna, que se practica y que se les explicó en la conferencia número 10 del temario. Aquí están, la pueden checar otra vez, la pueden buscar, reproducir, repasar, para que recuerden de qué se trata esta práctica de la cruz y cómo fabricar los cuerpos superiores existenciales del ser mediante esta práctica en cruz. Igualmente, en esta cruz de la vida también está simbolizado los dos maderos atravesados, el madero vertical y el madero horizontal, que van a formar una cruz. Esta es la cruz del nacimiento. Esa clase de práctica, esa clase de cruz nos va a llevar a la creación de los cuerpos superiores existenciales, como les comentaba. Esta cruz simboliza la forja de los cíclopes, que se hablaba, perdón, en la antigüedad. La forja de los cíclopes. La forja encendida de Vulcano. También representa la forja de Hefestos. Tiene diferentes nombres y connotaciones a lo largo de la historia, a lo largo de las diferentes culturas, pero nos está hablando específicamente de un trabajo sexual. Allí donde mora el poder del hombre y de la mujer. Hemos hablado que a través del sabio uso de esta maravillosa energía, el ser humano puede transformarse gradualmente de estado en estado, de grado en grado, de vibración en vibración, de condición en condición, en seres completamente diferentes. La potencialidad del hombre que el ser humano posee en sí mismo es absolutamente relevante. Pero debemos que conocer las técnicas, debemos que conocer el camino para poderlo trasegar, para poderlo realizar. Entonces, esta cruz de la vida nos está hablando es de la cruz del nacimiento. Y dentro de la cruz del nacimiento vamos a ver que realmente va a estar compuesta por varios aspectos, entre ellos, tres procesos que se deben que realizar. A lo largo de esta obra de la autorrealización, todo iniciado debe que pasar por tres purificaciones, por tres procesos de creación, de autocreación. En este orden de ideas, nosotros tenemos que comprender que todo este trabajo es un trabajo iniciático, voluntario, propio e interior. Y en ese aspecto tenemos que hacer o pasar
por tres purificaciones. Están simbolizadas incluso en la cruz del mártir del Calvario. ¿Sí? Allí cuando crucificaron al Cristo, pues le clavaron tres clavos de hierro, simbolizando las tres purificaciones que se debe que realizar el iniciado a lo largo de su propia obra. La primera purificación será a través del fuego, todas serán a través del fuego, así como les muestro aquí esta imagen, así el hierro se derrite y se purifica, el oro también y todos los elementos, el fuego va a purificar. Y sucede que cada clavo representa una de las purificaciones por las cuales tenemos que pasar. Esas purificaciones están íntimamente relacionadas con la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser. ¿Sí? Entonces, la primera purificación va a ser la creación de los cuerpos solares en la primera montaña. Va a ser nuestra primera purificación de cuerpos lunares, de cuerpos fantasmales, degradantes, en estados de inconsciencia, fantasmales, a volverlos solares. Esa va a ser la primera purificación que vamos a realizar con la cruz de la vida. O sea, con la cruz, con la forja encendida de Vulcano, con el Sahamaituna, con la práctica de transmutación sexual, vamos a realizar esta primera purificación. Mucho más adelante, con más trabajo, se pasará por la segunda purificación de esos mismos cuerpos y de esa misma condición en una octava superior, en un elemento superior. ¿Y cuál va a ser ese? La segunda purificación son la creación de los cuerpos de oro que se van a realizar en la segunda montaña. Esa sería el otro clavo de la representación de la cruz. La otra purificación será en la tercera montaña y finalmente la última, que es la creación de los cuerpos de luz. Igualmente, se realizarán y deben que realizarse mediante lo que es la parte sexual. Entonces, eso representa los tres clavos del mártir del Calvario, las tres purificaciones por el fuego, por el fuego. He ahí. Ahora, con esta cruz de la vida, vamos a crear nuestros cuerpos internos. Recuerden que cada uno de nosotros poseemos 6 cuerpos más aparte del cuerpo físico, tridimensional, cuerpos que nos permiten movilizarnos en dimensiones diferentes, en planos de conciencia diferentes. Yo les he dicho que nosotros somos un universo contenido en nosotros mismos, desconocido para nosotros mismos. Y si queremos conocer al universo, las grandes, digámoslo, aspectos de la creación, los maestros de la fraternidad blanca, los dioses y diosas que existen en el universo, necesitamos conocernos a nosotros mismos, poder tener los vehículos adecuados para ingresar a esos planos dimensionales, porque somos multidimensionales. Con esta práctica, con esta cruz del nacimiento, vamos a crear los cuerpos internos, uno por uno los vamos a ir creando. La energía convertida en un proceso de luz y calor, porque nosotros somos como una termonuclear, una planta termonuclear, y va a transformar energía material, que es el enseminis, en luz y calor. La luz y el calor se irán condensando en la medida en que nosotros dirijamos, a través de la imaginación consciente, dirijamos esa energía voluntariamente hacia arriba y hacia adentro de nosotros mismos, sin expulsarla, como se les indicó pues en el tema número 10. Esta energía se irá condensando vértebra por vértebra, poco a poco, y en la medida en que se vaya condensando, cuando culmine el ascenso de las vértebras de un cuerpo, recuerden que tenemos 7 cuerpos y esa energía hay que hacerla ascender por cada uno de los 7 cuerpos, en su orden, ¿no? Tenemos pues el cuerpo físico y la energía deberá ascender por las 33 vértebras del cuerpo físico, representado incluso en los 33 años de vida del Cristo.
Luego, cuando se culmine esa primera iniciación, ahí ya es un iniciado, cuando culmina la iniciación, iniciará la segunda iniciación, el segundo trabajo, que será crear el cuerpo vital solar, haciendo ascender también la energía por ese cuerpo, pero se va a realizar desde el cuerpo físico. Luego se culminará, hará lo mismo con el cuerpo astral, se hará lo mismo con el cuerpo mental, se hará lo mismo con el cuerpo causal o de la voluntad y asimismo con el cuerpo búdico y átmico, aunque esos dos cuerpos superiores, esos dos últimos cuerpos no han caído, o sea, no han caído, o sea, el fuego de esos cuerpos no está caído, pero hay que rectificarles el fuego. Ya en otro proceso les explicaremos cómo es ese proceso. Pero en sí, de esa manera, vértebra por vértebra, se va ascendiendo, se va transformando y se van creando los cuerpos superiores existenciales del ser. ¿Y de dónde se va a sacar el material? ¿Dónde está el material? ¿Dónde está la energía con la cual vamos a hacer esas creaciones? Pues lo mismo que se creó este cuerpo físico, que nos lo crearon nuestro papá y nuestra mamá, se van a crear esos cuerpos en base a una pareja estable y con la cual se pueda practicar el arcano AZF, la cruz de la vida. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, pues se está haciendo una práctica superior, una práctica trascendental, y la energía se transformará de lo material a lo sutil, a lo superior. Ahora, esta práctica es de tipo místico, ¿sí? Requiere de verdad para realizar esta práctica de creación de esos cuerpos, pues requiere unos aspectos fundamentales como son la concentración. ¿En qué? Nos vamos a concentrar en el ascenso, en la misma práctica, en el ascenso de la energía, en el proceso de transformación de la energía. Con la imaginación vamos a dirigir de manera voluntaria, la imaginación consciente, vamos a dirigir esa energía que estamos transformando, la vamos a dirigir hacia arriba y hacia adentro por nuestro canal medular, como se les ha indicado en la conferencia y en el tema número 10. Y necesitamos absolutamente de la voluntad. La voluntad es necesaria para negarnos a nosotros mismos, para no caer en la práctica sexual, en la fornicación, en la eyaculación, en el espasmo, porque se va a perder la materia prima con la cual vamos a crear los cuerpos. Yo les decía a los alumnos que es como si ustedes estuviesen en una fábrica. Imagínense que su cuerpo físico es una fábrica. Esta fábrica es una fábrica de lácteos, donde producen queso, yogur, transforman y producen productos derivados de la leche y están produciendo todo el día. Ustedes tienen, supongamos, 1000 empleados. Imaginémonos que es una gran fábrica. Y esta gran fábrica todo el día está produciendo, desde la mañana hasta la noche, realizando labores, produciendo. Y al final, imagínense que sería absurdo, ¿cierto? Que ustedes como dueños de la empresa o gerentes de una empresa cogieran en la noche y expulsaran o botaran a la basura toda la producción del día. Eso mismo se hace, el ser humano, eso mismo hace cuando el cuerpo dura todo el día absorbiendo los mejores nutrientes de los alimentos, aminoácidos, calcios, vitaminas, minerales, etcétera, 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 para producir la mejor semilla, la mejor energía. Porque el cuerpo es absolutamente sabio y él va a utilizar pues la mejor energía para crear lo mejor. Que ya se contamine, claro, con otras cosas, que la gente lo contamine con el licor, con las drogas, con una cosa y la otra, y pues el resultado de esa contaminación de energía pues se puede ver claramente en las taras hereditarias de su progenie, ¿sí? Pero si nosotros realmente utilizamos correctamente esa energía que el cuerpo se encarga de transformar a través de tres alimentos fundamentales en los cuales está sostenido o creado la energía, el enseminis, que es pues los alimentos que ingerimos, el aire, la respiración, el oxígeno y las impresiones. Si nuestra energía no ha sido transformada a través de la autoobservación y está contaminada de ira, de rencores, de odios, de lujurias, de una cosa y la otra, esa energía vibra muy pesadamente y no puede subir.
Por más que se quiera hacer, es como si quisiéramos lanzar un yunque hacia arriba, pues eso es absolutamente difícil. Sucede que la energía tiene que ser sutil y lo va a volver sutil el proceso de transformación de impresiones. Aparte de que tiene que tener muy buena alimentación también o alimentarse lo mejor posible, que el cuerpo se va a encargar de extraer los mejores nutrientes de los alimentos. Entonces, esa energía material va a ser transformada a través del proceso, un proceso alquímico, un proceso, como les decía, como una termonuclear, transformar una materia en energía, ¿sí? Esa materia en luz y calor. Y requerimos lo que es estos tres aspectos: la concentración, la imaginación y la voluntad. Muy importante. Para esta práctica de la cruz, del nacimiento o la cruz de la vida que estamos hablando en esta primera etapa de este tema, no debemos que suplicar muerte en el momento en que está unido el hombre y la mujer en esa práctica sagrada. No debemos que suplicarle muerte a la madre interior. ¿Por qué? Porque la práctica de nacimiento o de creación es una práctica de tipo místico, sagrada. Y la práctica de muerte, que les voy a explicar, es una práctica revolucionaria y se van a mezclar las dos fuerzas. Por eso, pues si hay armonía en la pareja, porque esto que les estoy hablando el día de hoy es algo que se realiza en pareja. En pareja. La cruz es algo de las parejas. En este orden de ideas es la creación de los cuerpos. La mujer va a crear sus cuerpos con su propia energía. Nada de que el hombre la va a vampirizar y que el hombre la utiliza. No, no es nada de eso. Ella va a crear sus cuerpos con su propia energía. El hombre va a crear sus cuerpos con su propia energía, pero necesitan una ignición, que es la colaboración de las corrientes eléctricas. Es fundamental. No les estoy diciendo que una mujer sola pueda crear cuerpos, porque eso no va a suceder. Un hombre solo no va a crear cuerpos, así digan que a través de respiración, a través de... No, tiene que haber una unión sagrada, una unión sexual, una unión en cruz. Entonces, no se debe que mezclar con la muerte psicológica o allí suplicar muerte, porque es ya diferente. ¿Listo? Ahora, la práctica de la cruz de la vida, ya la hablamos en la conferencia número 10, vuelvo y reitero, así tal cual los pasos que se les indicaron de cómo realizarla, esos pasos nos van a llevar a practicar o a realizar esta cruz de la vida para crear los diferentes vehículos, los diferentes cuerpos. Ahí está mucho más ampliada porque es específicamente ese tema explicado, pues, de cómo se fabrican esos vehículos superiores. Listo. Ahora, vamos a hablar de la otra cruz, que es la cruz de la muerte. ¿A qué se refiere esto de la cruz de la muerte? ¿De qué se trata esto de la cruz de la muerte? Pues bueno, vamos a hablar que también en la cruz, también en la práctica del Sahamaituna, también de la práctica del arcano AZF, se puede realizar una práctica especial que es una práctica de muerte de los agregados psicológicos. Aquí vemos a una imagen de la Madre Divina Devi Kundalini con su poderosa lanza fálica, destruyendo el ego, el diablo interior, la oscuridad interna. En el hinduismo hay tantas imágenes, tanta representación tan real, tan concreta, tan directa, que aunque esté allí hoy en día, pues lamentablemente ha caído en una degradación, ha caído en una tergiversación y ha perdido todo el contexto iniciático. Estas culturas que antiguamente tenían un camino muy, muy, muy claro. No hay un camino más claro y representativo en el mundo exterior como en el hinduismo, pero hoy en día también está completamente tergiversado. En diferentes culturas hemos hablado de que encontramos esta misma sabiduría con diferentes términos, con diferentes simbolismos o simbolismos muy parecidos, porque ha estado este conocimiento universal, QS, a lo largo de las diferentes culturas, a lo largo de las diferentes épocas, a lo largo de las diferentes eras.
Por eso el conocimiento no le pertenece a una secta, a un grupo, a un dogma, a una religión. El conocimiento es universal, universal. Pero aunque haya estado a lo largo de la historia, con el pasar del tiempo resulta tergiversado, resulta cambiado, que hasta las mismas gentes que tuvieron en una época antigua un conocimiento tan claro, hoy en día ya no saben absolutamente nada de ello. Hay vestigios muy eh, breves, muy leves de lo que es la verdad. Entonces, en este orden de ideas, vemos esta imagen que les queremos traer a ustedes. El león que representa siempre la ley divina, la justicia, siempre que ustedes en los mundos internos, en sus sueños oníricos, en sus desdoblamientos astrales, vean el león, está representando la ley, la justicia, la ley divina, el tribunal de la ley, los maestros de la ley. Y pues nos muestra esta representación que vamos a verla en diferentes culturas con otras imágenes, ver que allí ha estado siempre. La aniquilación del ego, de la oscuridad interior, del Satán interior. Para ello, necesitamos esta cruz de la muerte que vamos a hablar. Y esta cruz de la muerte representa, tiene un simbolismo de la representación del Cristo muriendo en la cruz. En esta cruz vemos pues eso. Quitémonos la idea del Cristo, sino de un iniciado, de un maestro, de un iniciado, que está muriendo en la cruz, pero es simbólica. Recuerden que la explicación de lo que es la Semana Santa, pues tiene todo ese drama, tiene una profunda explicación iniciática. Iniciática que de pronto en mentes dogmáticas o muy intelectuales o muy escépticas no logran entender. Hay que despertar para poder abrirse a lo nuevo y comprender la profundidad de los simbolismos y de las enseñanzas de los diferentes maestros. Durante esta práctica, que es una práctica también sexual, ¿sí? La cruz de la muerte es una práctica sexual, vemos aquí en esta cruz, en este simbolismo, sobre la cabeza del iniciado, el mantra INRI. Recuerden que el mantra INRI simboliza ignis, natura, renovatum integra, que representa o simboliza o significa más bien, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Eso es lo que significa el INRI. ¿Sí? No Jesús, Nazarenus, Rey y Judíos, del judíos, que fue lo que quisieron representar, pero el trasfondo de estas letras lo que simboliza es ignis natura renovatum integra. Es la profundidad secreta de este simbolismo iniciático que hay que tener, pues digámoslo, conciencia, entendimiento para ver más allá de lo aparente. Ahora, esta cruz nos muestra pues a eso, a un iniciado dedicado a morir psicológicamente, a la muerte psíquica, a la muerte de sus defectos. En la práctica de cruz, o sea, en la práctica de la unión entre hombre y mujer, en esa práctica se va o se puede hacer una práctica de muerte psicológica a los defectos que se han venido estudiando, que se han venido comprendiendo, para darles la estocada final y desintegrarlos. En la primera montaña de la iniciación se van a hacer muy pocas prácticas de muerte, se deben hacer muy pocas prácticas. Hay gente que dice, no, ahora sí voy a matar los defectos, pero mejor dicho, de una vez. Sucede que un defecto que no se ha comprendido, por más que lo lleve al fuego, no muere. No puede morir ningún defecto sin haberse comprendido. Claro, la práctica en cruz tiene un fuego superior, un fuego trascendental que desintegra al defecto realmente hasta sus átomos, hasta sus simientes, lo desaparece, lo convierte en polvareda. Pero tiene que comprenderse lo que se está o lo que se va a eliminar, si no, no se puede. No se puede eliminar algo que uno no comprende, no se puede eliminar. Por eso es necesario el estudio psicoanalítico de uno mismo, la meditación reflexiva, la muerte en marcha, la autoobservación, para llegar a comprender profundamente un defecto y poderlo ya finalmente llevarlo a la cruz de la muerte y desintegrarlo. En esos instantes de unión sexual y de infinito goce, de infinita felicidad,
con ese fuego erótico sexual, el iniciado, tanto la mujer como el hombre, va a invocar, va a llamar a su divina madre interior representada en la misma energía creadora. Le va a pedir fervoriosamente, suplicándole, ya habiéndose arrepentido de los errores cometidos por X o Y defecto, perdón también. En ese momento le va a pedir muerte y aniquilación a ese defecto que ha venido estudiando, que ha venido tratando de comprender, de estudiar, de meditar, de reflexionar. Y allí, en ese momento de goce, de felicidad, de erotismo sexual, va a hacer que la madre, al invocarle, le desintegre esos aspectos que haya comprendido. Y la madre lo va a hacer así porque esa es su función. Hay un aspecto de la madre divina de cada uno de nosotros. Recuerden que la madre pues tiene 5 funciones o tiene varias funciones dentro de nuestra psicología. Y una de ellas es la desintegración del ego. ¿Sí? Es la madre muerte. La madre que se encarga de eliminar los defectos psicológicos. Le vamos a suplicar que nos desintegre eso que hemos estudiado, que hemos querido comprender, eliminar y que deseamos erradicar de nuestro interior. Ella así lo hará. Esos defectos que ya se tienen comprendidos. Le suplicamos y ella le aplicará ese fuego trascendental, ese fuego superior que está dándose allí en pareja y va a darse un proceso de muerte. ¿Cómo se realiza? Pues es muy sencillo. Sencillamente dentro de la misma práctica de la cruz, estando allí concentraditos, el hombre y la mujer, ya luego de haber dado los diferentes pasos de la práctica, como es los besos, la súplica inicial al padre y a la madre para que nos guíen correctamente en la práctica, no se caigan en fornicación y les dé voluntad y fuerza para hacerla correctamente, se empiezan los besos, las caricias para activar los órganos sexuales. Luego ya de ese proceso de activación se da la unión sexual, se concentra cada uno en su propia energía, en sus propios órganos y empieza a dar el proceso de muerte. ¿Cómo se realiza? Ya esos defectos que se han estudiado, se le suplica, Madre Divina, máteme el yo mirón. Un ejemplo, se ya ha estudiado el yo mirón y todas las facetas y todos los detalles, todo lo que mira, todas las consecuencias, todos los actos, cómo se apodera de los sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ha venido estudiando los diferentes detalles, quiere matar ya el defecto mirón, ¿sí? O el defecto pornográfico, o el defecto, un defecto que esté estudiando y se quiera eliminar, ¿cierto? En ese momento le va a pedir cada uno, interiormente le puede suplicar, incluso si la pareja de verdad es muy armoniosa, pueden incluso ambos pedir muerte para el mismo defecto e incluso va a ser bastante benéfico también. Pero si no, pues no hay ningún problema. Va cada uno pues eliminando lo que ha venido estudiando, porque cada uno va estudiando ciertos defectos y no ambos están estudiando lo mismo a la par. Por eso pues puede hacerse individualmente la práctica de muerte. Es recomendable y fundamental que la pareja se ponga de acuerdo en qué práctica van a realizar ese día, esa noche. Recuerden que es en la noche. Entonces sucede que la pareja puede decir, bueno, hagamos una práctica de muerte. Hagámosla hoy. Y entonces la pareja puede decir, bueno, sí, listo, hagámosla hoy. Y cada uno va a eliminar lo que ha venido estudiando, lo que ha venido eliminando, lo que ha venido reflexionando, lo que ha venido meditando, etcétera, etcétera. Y en esos momentos le suplica a la Madre Divina, Madre mía, elimíname tal cosa. Inhalan, el mismo proceso de inhalación, retención y exhalación, pero la exhalación ya no va a ser con el mantra I-A-O, sino con el mantra INRI. Entonces, inhalan, cada uno, inhalan profundamente por las fosas nasales, imaginando cómo entra el aire, baja ese aire al bajo vientre o a los órganos sexuales, retienen ahí un momento, ¿sí? Sin tensionarse en demasiado, sin que se vayan a lastimar, a herniar. No, lo que ustedes puedan sostener el aire de manera que tampoco les vaya a incomodar, tranquilos. Mientras están reteniendo, imaginan que sube ese fuego y exhalan con el mantra INRI. Entonces, luego imaginan que esa energía sube, devora el defecto, lo quema, lo desaparece. Y dicen, antes de inhalar, obviamente, Madre Divina, máteme tal defecto. Inicia el proceso respiratorio. Retienen y luego
Imaginen que sube ese fuego y de manera alargada botan todo el aire. En ese momento trascendental, lo que está sucediendo internamente, energéticamente, psicológicamente, es que la Madre Divina, con ese fuego, que es un fuego superior porque ya está la unión de los dos fuegos, de las dos corrientes eléctricas, produce la desintegración del defecto en cuestión si se tiene comprendido. Claro, esto es muy importante porque hay a veces parejas que creen que solamente es practicar muerte y muerte y ya van a eliminar el ego así porque sí, sin comprenderse. Y no sucede. Sucede que si una persona cree que, a ver, hablemos de los celos o del robo, bueno, hablemos de los celos. Si una persona cree que los celos solamente es con la pareja, o celos sexuales, o celos pasionales, y cree que eso solamente son los celos y no existe nada más, hasta ahí se lo van a quitar, hasta ahí se lo van a eliminar. Obviamente, previamente haberlo estudiado, porque hay que profundizar en esos aspectos para adquirir la sabiduría que está allí. Pero si ya la persona, a través del estudio de sí mismo, de su propio psicoanálisis interior, y a través de su propia existencia, lleva a esos defectos al estudio y comprende que existen celos comerciales, existen celos políticos, religiosos, sexuales, pasionales, profesionales, de hijos a padres, de padres a hijos, entre hermanos, celos deportivos, bueno, una cantidad de celos. Tiene una magnitud mayor de lo que es esos celos y la madre le va a desintegrar en mayor medida ese defecto psicológico. ¿Sí? Y si lo tiene comprendido completamente, pues lo desaparece. Lo aniquila de su mundo interior. Eso es fantástico, es maravilloso. Libera toda la conciencia que está atrapada en esos defectos y le da la estocada final. Esa es la práctica de muerte en cruz. Y vuelve e inicia. Inhala, retiene y exhala con el mantra Ninri, ya sea para otro defecto. Entonces, ahora quiero eliminar o detalles de lo que estudié también, si considera que es necesario eliminar ciertos detalles que considera que todavía le dan briega, que le cuesta trabajo, ahí le pueden aplicar fuego devorador, fuego superior, fuego trascendental a esos defectos. Un INRI, una súplica, un INRI para cada defecto. Y la práctica se puede alargar, pues ya sabemos, hasta que los órganos sexuales ya no sostengan más la potencia. Entonces es mejor retirarse y listo. Ahí estuvo muy bien. La práctica del arcano, la práctica de la cruz, en la práctica de muerte en cruz. Pero les reitero, esta práctica se debe que realizar muy de vez en cuando en la primera montaña. En la primera montaña, ¿por qué? Porque es que la primera montaña es de nacimiento espiritual. Necesitamos es crear los cuerpos, crear los cuerpos. Ir muriendo psicológicamente en el diario vivir con la muerte en marcha, la muerte psicológica, pero necesitamos realizar más prácticas de nacimiento espiritual. Más prácticas. De vez en cuando se va a aplicar una práctica de muerte ya. Ustedes dirán, bueno, Salvador, ¿en qué momento entonces uno sabe? No, ustedes lo irán viendo, lo irán checando, incluso hasta internamente les pueden ir mostrando en qué momento deben que llevar un defecto a la cruz de la muerte, ¿sí? Ustedes mismos, pero sí, no consecutivamente, no muy o muchas prácticas de muerte, sino más de nacimiento. ¿Listo? Hago mucha claridad de eso y no se debe que confundir una práctica con la otra. ¿Por qué? Porque esta práctica es de naturaleza revolucionaria, destructiva. Vamos a eliminar el ego, a destruir el ego, por eso es revolucionaria. En cambio, la otra es una práctica de creación mística. Es una práctica mística de creación que vamos a crear los cuerpos. Entonces, no se deben que mezclar una práctica de muerte con una práctica de nacimiento o una práctica de nacimiento con una práctica de cruz. Hay a veces que las parejas en la práctica de nacimiento de la flora no le llegan ahí pensamientos de una cosa y de otra. Ahí no se debe que pedir muerte. Simplemente observan cuando terminen la práctica de nacimiento, la práctica del arcano, se separan y se acuestan boca arriba y ahí sí ustedes piden de muerte a todo eso que los quiso interrumpir, que los quiso molestar, que los quiso distraer, pensamientos o todo lo que afloró en el momento que los quería, digámoslo, distraer o hacerlos caer, ahí sí le van a pedir muerte a todas esas cosas.
pero no se deben que mezclar esas dos prácticas. ¿Listo? Espero hasta ahí haberme hecho entender. Ahora, esta práctica, como les indicaba, es una práctica de tipo revolucionario. Es una práctica de tipo revolucionario y también pues requiere mucha concentración, imaginación y voluntad en el trabajo que se está haciendo dentro del arcano AZF. Recuerde que estamos hablando netamente de aspectos sexuales y las prácticas de muerte en cruz, en la práctica sexual. Entonces, con esta práctica, el iniciado va eliminando detalle por detalle. Va eliminando detalle por detalle que haya venido estudiando. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder resucitar en uno mismo. Hay que morir previamente a uno mismo para poder resucitar en uno mismo. Nacer dentro de las cenizas de la desintegración egoica. ¿Sí? Entonces son cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener claros, porque no puede nacer algo nuevo si no desaparece lo viejo, si no desaparece lo grotesco, los defectos animalescos que cargamos en nuestro interior. Suplicándole a la madre, pues que desintegre, que elimine todos esos aspectos negativos que hemos cargado o traemos dentro de nuestra propia psicología. Ahora, esta práctica, como es de tipo revolucionario, incluso, bueno, aquí les mostraba y inicialmente les explicaba ahorita en la imagen de la madre Devi Kundalini Shakti, que tiene diferentes representaciones. La madre Kali, que es la representación de la madre muerte, vemos que en algunas imágenes del hinduismo posee varios brazos y aquí encontramos que ella carga una hoz, en uno de sus brazos carga como una hoz que es como para cegar la maleza. Esta práctica de tipo revolucionario, que es la práctica de muerte en cruz, es fundamental que haya mucha concentración, imaginación y voluntad en lo que se está realizando. Es muy, muy, muy importante. En ese orden de ideas, otra imagen, como les decía, ella tiene sus diferentes brazos que representa cada función. Tiene un collar de calaveras porque es la representación de la muerte de los diferentes defectos que ha aniquilado de nosotros. Incluso aquí tiene una cabeza degollada, aquí otra. Los fanáticos, los dogmáticos, me disculpan, pero los ignorantes pueden llegar a ver esa imagen y decir, ay, es que allá adoran al diablo, mira ese monstruo, eso, mira esa cosa tan horripilante y horrible, pero pues de verdad que hablan en función de la ignorancia. Ella tiene un color como azul que representa el amor, o un color morenito, como morena, uno la puede ver en los mundos internos, cada uno puede ver su propia madre interior. Y ella tiene la lengua fuera, ¿sí? Con la boca abierta y la lengua afuera, que nos está invitando a que la llamemos. Ese es el simbolismo, nos está invitando a que la llamemos, que la invoquemos para que ella haga su trabajo de aniquilar lo más grotesco que cargamos en nuestro interior. Hay unas imágenes donde hay varias cabezas y son iguales, porque representan el mí mismo. Recuerden que los defectos psicológicos son creaciones monstruosas de nosotros mismos, réplicas de nosotros mismos, pero monstruosas. Y el simbolismo de esas cabezas iguales, bueno, las cabezas iguales, la imagen igual, es que representan a la misma persona, defectos de la misma persona. Hay otro que en su cintura carga unos brazos, que son los defectos, las obras del defecto que se les han aniquilado. Cuando ustedes empiezan a morir psicológicamente, recuerden que esta conferencia pues, es para gente que ya ha visto la fase A, ya ha visto la fase B, ya a estas alturas, pues los estudiantes deben que ser prácticos, porque este conocimiento es práctico, es teórico, práctico. Aquí lo que hago es direccionarles, guiarles, mostrarles el camino, pero ustedes deben que hacer su propio trabajo. Les muestro cómo hacerlo para que no fracasen. Y sucede que cuando el estudiante empieza a morir y a aplicar las herramientas que aquí se les han venido enseñando, en los mundos oníricos, en el mundo astral, eso repercute. Y pueden ver allá que ustedes están quitándole como piernas, brazos como a personas o a animales. Es simbólico, es una representación. Es una representación de la muerte psicológica, de la muerte de los defectos psicológicos. Por eso cuando uno le quita, allá internamente se ve que le quita la cabeza a un personaje X o Y, sucede que
ustedes van a ver que le quitaron, que es la consecuencia de haberle quitado acá en el mundo físico la manera de pensar de un defecto psicológico. Quiere decir que el estudiante está autoobservando su mente y está pidiendo muerte a los pensamientos de un determinado defecto. Y lo logró, como digámoslo, descubrir y le dio muerte hasta que internamente le quita la cabeza. O sea, le quitó la manera de pensar, lo degolló, lo decapitó. Pero a veces no basta, hay que quitarle las obras, hay que quitarle la emoción, estudiando pues diferentes aspectos del defecto hasta que se aniquile completamente. Es el simbolismo que nos pueden llegar a mostrar de cómo está el camino. Ahora, esta imagen de Kali, de la muerte, la madre muerte hindú, está representada en otras culturas de otra manera y en otras, digámoslo, bueno, sí, en otras culturas, les voy a mostrar. Ya es la representación de la madre muerte, de la aniquilación del ego animal. En la cultura, pues ya más, digámoslo, americana, latinoamericana, encontramos, pues en los dogmas religiosos, encontramos a la Virgen en varios lugares, de pronto parada sobre media luna. Si ustedes checan aquí, que está parada sobre media luna, también tiene un simbolismo esotérico interior y con su lanza en cruz, si ven, que tiene una lanza y una cruz, la lanza, con esa lanza poderosa que representa el phallus, ella aniquila el ego, el satán, el demonio interior de cada uno de nosotros. Incluso aquí vemos el demonio con sus 7 cabezas, las 7 legiones o los 7 cabezas de legión, como son los 7 pecados capitales, y los diferentes y múltiples aspectos de los defectos psicológicos que cada uno posee. Y ella misma está haciendo esa labor de aniquilar el ego animal, el ego animal. Esa es la representación de esta también, de esta maravillosa imagen que encontramos en representación a la muerte en cruz. En los aztecas incluso también existía, porque es que los aztecas, tanto como los toltecas, zapotecas o los mayas, también poseían esta sabiduría, ¿sí? También, y aquí encontramos una representación de la madre muerte y aniquilando los diferentes aspectos psicológicos animalescos del ser humano. Un antropólogo, me disculpan, pero ignorante o que simplemente comience a intelectualizar, a interpretar esta imagen, va a decir, no, es que en la antigüedad o los toltecas o los aztecas ellos mataban a los animales para comérselos o adoraban a estos animales o a una cantidad de cosas completamente fuera de la realidad o del simbolismo real. Esta imagen representa a la Madre Divina, aquí vemos pues sus senos, representa a la Madre Divina en la aniquilación de, acá hay una rata, por acá hay un conejo, hay un cerdo, bueno, esas partes animalescas, psicológicas que poseemos los seres humanos y su función o una de las funciones de la Madre es ayudarnos en la disolución del ego. Yo les he dicho que la madre divina de cada uno de nosotros es como la madre física. Cuando el bebé nace, está indefenso, apenas nace, y el bebé llora, ¿quién acude? ¿Quién acude al llamado del bebé? La madre. Y va a mirar si está orinado, si está poposeadito, si está enfermo, si le duele algo. Si está sucio, pues lo limpia, ¿cierto? Lo mismo sucede con nuestra madre interior. Ella es la encargada de limpiar toda nuestra suciedad psicológica de nuestro mundo interior, para así liberarnos del dolor y de la esclavitud. Tenemos esas diferentes representaciones de la Madre. Ahora, la Madre Divina es una parte de nuestro ser, representa el amor. Por eso Dios como amor es la Madre Divina. O Dios como Madre, más bien, es el amor. Y si nosotros no sentimos amor por nosotros mismos, porque para poder aniquilar el ego necesitamos sentir amor por nosotros mismos. Decir, caramba, quiero dejar de ser así. Quiero quitarme este defecto psicológico. Quiero aniquilar este defecto de mi mundo interior que me trae problemas, que me trae sufrimientos, que me trae dolor, enfermedades, etcétera. Quiero quitármelo. Ese es el amor hacia nosotros mismos. Y la madre va a acudir en nuestra ayuda. La madre ha sido venerada con distintos nombres en diferentes culturas del mundo. Ha recibido diferentes nombres totalmente. Digámoslo, en la cultura griega la vemos como
la podemos encontrar como la casta Diana, ¿sí? La encontramos allí, es la misma representación de la Madre Divina. Rea recibía el nombre también. En Creta se le conocía como Cibeles, en Creta, en la isla de Creta. En el Indostán milenario se le conoce como Devi Kundalini, Shakti o Parvati. En Egipto, a la Madre Divina se le conoce como Isis, es la representación. Es la representación, entendamos eso. No era para ponerle velitas, no era para allá poner un yeso. No, es algo representativo y simbólico realmente. Simbólico. Es como decir que, a ver, un ejemplo. Les voy a poner este ejemplo. Es como decir que una herramienta ya, del campo, imaginemos una herramienta del campo que utilizan las gentes del campo, las personas para labrar. Pongámosle un machete, pongámosle un azadón, lo colocáramos para adorar y que el asadón solo va a arar la tierra o el machete solo nos va a dar las cosas. Y le ponemos velitas y endiosamos ese asadón o esa herramienta. No era, es algo representativo, algo simbólico que necesitamos traer a la vida interior con hechos. Ahora, también la Madre Divina recibía el nombre de Nuit o Nut entre los aztecas. Entre los aztecas. También, o Tonantzin. En el cristianismo, pues la Virgen María, que ya pues, la conocemos. También en los mayas se le conocía como Maya. Y la madre de Buda también se le conocía, la Madre Divina. Entonces, hay cantidades de simbolismos culturales en todo el planeta donde existió este camino hermético, secreto, este camino superlativo hacia el ser, siempre va a estar representado el Padre, la Madre y el Hijo. En este orden de ideas estamos hablando de la Madre. La Isis inefable, o Ran Io Devi Kundalini, pues representa la sabiduría, el amor, el poder. Y ella, pues es la esposa del señor Shiva de los indostanes. Ella está representando, mira cómo es esto. Ella, y por eso les digo, pues que lamentablemente en las culturas está tergiversada la sabiduría, representa la vaca sagrada. La Madre Divina representa, es el simbolismo de o está relacionada con la energía creadora sexual. Y en los indostanes representa la vaca sagrada, la madre, la vaca que produce la leche, la energía. Y el ternarito es el hijo, que en diferentes culturas también tiene diferentes nombres, como Horus en los egipcios, eh, puede recibir el nombre de Thor en los nórdicos, el Cristo, Hércules o Heracles entre los griegos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vamos a encontrar ese maravilloso simbolismo. Pero, ¿qué sucedió? La tergiversación, el fanatismo y la ignorancia. Entonces dijeron, no, es que las vacas son sagradas, por eso allá las vacas andan por la calle, no se pueden tocar, son sagradas. Si nacen deformes, entonces es que está ahí la representación de la Madre Divina con sus diferentes brazos o piernas. Realmente no se ha comprendido. Y una cultura que tuvo milenios y milenios atrás, mucha sabiduría tan clara, tan representativa, perdón, en la vida de todo el mundo de esa cultura y de esa región. Pero hoy en día está tergiversada realmente. Bueno, sucede que ahora vamos a hablar de la cruz, de la tercera clase de cruz, que es la cruz del amor. ¿De qué se trata esta cruz del amor? Bueno, antes de ya iniciar, pues también espero haberme hecho entender en esta cruz de la muerte, cómo se hace el proceso, de qué se trata, que es fundamental. Y ahora sí, vamos a entrar en lo que es la cruz del amor. ¿De qué se trata esta cruz del amor? Sucede que esta cruz está en la representación de la cruz de San Andrés. San Andrés, el apóstol del Cristo, fue crucificado en forma de X, que la X simboliza en griego, viene a
a simbolizar o a tener una semejanza o una similitud con la K que representa el Crestos. La K representa el Crestos, el Cristo. Entonces, este simbolismo de la cruz de San Andrés está relacionada con el sacrificio por la humanidad. Ya no es, en este caso, no es una cruz sexual como las dos anteriores, sino una cruz de sacrificio por la humanidad, de el trabajo que nosotros hacemos por la humanidad. ¿Sí? El sacrificio de sacrificar horas, tiempo de nuestra vida en pro de ayudar, de guiar a otros que buscan el camino iniciático, que buscan el camino de la liberación, porque tiene sus consecuencias. Esta cruz de San Andrés, ¿y cuáles son esas consecuencias? Pues sucede que el estudiante, aquella persona que empieza a brotar el amor en sí, el amor de él, empieza a sentir que esta sabiduría, este camino le puede servir a sus vecinos, familiares, a sus amigos, a enemigos, a todo el mundo, porque ha venido experimentándolo, comprobando, y siente esa fuerza maravillosa del Padre, que es la sabiduría, del ánimo a entregar este conocimiento a los demás, esta sabiduría a los demás, pues comienza a llevar una cruz de sabiduría a las demás personas. Esta cruz, al inicio, el estudiante la puede sentir muy liviana, la puede sentir liviana. Pero sucede que en la medida en que uno vaya avanzando, y más cuando se dan ciertos procesos en los mundos internos, que, digámoslo, le designan ciertos trabajos o le dan la responsabilidad de un trabajo, de un sacrificio por la humanidad, de guiar a la humanidad. Esa cruz que al inicio era muy livianita, uno pues incluso allá uno la puede coger y alzarla, dice uno, pues esto está muy liviano, esto no pesa. Pero tan pronto empieza a avanzar y empieza a darse los avances y la responsabilidad del camino, sucede que esa cruz empieza a pesar cada vez más. Cada vez más, en la medida en que se avanza, esa cruz se va colocando cada vez más pesada por la responsabilidad que uno tiene a guiar a la humanidad de manera correcta. ¿Sí? En la medida en que va aumentando el trabajo, esa cruz cada vez pesa mucho, mucho más. Entonces, toda la conciencia que nosotros vamos liberando a través de la muerte psicológica, ¿sí? Todos los procesos recuerden que pues el ser humano tiene facultades, poderes, dones, virtudes, fuerzas, energías, sabiduría, inteligencias. Todo eso es inherente al ser humano, a su conciencia, pero está atrapada en su propia oscuridad, en sus propias tinieblas. Y para poderlas liberar y que las podamos colocar al servicio de la humanidad, porque para eso va a ser aquellos estudiantes que buscan poderes de la mente para una cosa y otra, generalmente salen de este camino porque creen que esto es así, como muy fácil, ¿no? Como soplar y hacer botellas, que se acostó y amaneció iluminado o con poderes. Eso es lo que busca pues una persona fanática o una persona que busca los poderes de la mente para beneficiarse personalmente y no para ayudar a la humanidad. Entonces, todas esas chispitas de conciencia que vamos liberando a través de la muerte psicológica, del psicoanálisis, de la meditación reflexiva, del estudio de uno mismo, de la muerte en marcha en el diario vivir, todas esas chispitas se van liberando y a través de la práctica de la cruz de la vida, o sea, del nacimiento, se van a incorporar para crear los diferentes vehículos. Entre más muerte hagamos, más energía rescatamos para crear vehículos, para crear los cuerpos superiores existenciales del ser. Y allí van desarrollándose, van aflorando, se van manifestando virtudes, poderes, facultades, dones, fuerzas que van a estar al servicio es de la misma humanidad, de la misma humanidad. Igualmente, pues todas las fuerzas y los poderes que despertemos en este proceso de la autorrealización, en este proceso del nacimiento, deberá ser o deben ser utilizados para servir a la humanidad. Recuerden que el amor está en las obras, no en lo que se habla. Mucha gente puede hablar y hablar de esto.
Hay gentes que se dedican a hablar y hablan y hasta hablan con cierta elocuencia intelectual como si fuera un conocimiento propio, cuando solamente se han dedicado a repetir, a repetir y a repetir. ¿Y cuáles obras? Primero, sobre nosotros mismos, porque no vamos a hablar, ay, es que yo le he enseñado a mucha gente de esto, yo he hablado con mucha gente de esto, pero sigue comportándose, pensando, actuando, señalando, criticando, lleno de las mismas reacciones de siempre, pues no quiere decir que haya cambiado, se volvió fue como un dogma más. Y esto no es nada de eso. Necesitamos comprender que el amor está en las verdaderas obras, en los hechos. He ahí el verdadero amor. Y necesitamos pues comprender ese proceso y esa cruz de San Andrés nos lleva a sacrificarnos por la humanidad. Cuando comprendemos que me ha podido transformar, que he podido comprobar, que he podido disolver elementos grotescos que me llevaban al sufrimiento, al dolor, a los problemas, a las enfermedades, a los dramas y tragedias, y que he podido comprobar trascendentalmente las dimensiones superiores y muchas cosas más, digo, caramba, pues esto le puede servir a la humanidad, a los demás. Es como si nosotros, pues evidentemente, tenemos enfermedades psicológicas que son los defectos psicológicos. Y tenemos el antídoto. Como si una persona tuviese una enfermedad y se le descubrió el antídoto para quitarse esa enfermedad. Pero también está viendo a sus semejantes que están sufriendo de la misma enfermedad. Están sufriendo allí sus familiares, hijos, vecinos, padres, hermanos, amigos, enemigos, lo que sea, todo el mundo. Pues es una gran responsabilidad. El amor va mucho más allá de los conceptos, de lo que se tenga como amor. Y se da esta sabiduría, ese antídoto, ese remedio para la enfermedad psicológica de la humanidad. Entonces se da el sacrificio por la humanidad, que es entregar esta sabiduría a la humanidad doliente, para aquel que desea hacerlo, porque pues no se puede obligar. Uno no puede obligar a un hijo que elimine un defecto, a un familiar, a la pareja, al esposo, a la esposa, a los tíos, a los papás, a los vecinos. No. Uno les puede indicar, mira, se puede hacer esto y esto. Es como indicarles el camino de aquí. Supongamos que estamos a ver, en, en la Tierra de Fuego, abajo en Argentina, ¿cierto? En la punta de Sudamérica, en la Tierra de Fuego. Y le decimos a las personas, ustedes quieren ir a los Estados Unidos, le indicamos, supongamos que no hayan aviones ni nada y tiene que ser por tierra, y le indicamos el camino, cómo hacerlo. Mire, tienen que recorrer esto. Aquí en esta parte van a encontrar un puente, van a encontrar esto, unos peligros, tienen que tener cuidado, tomen este camino, no se vayan por el otro, todo eso. Pero de ahí a moverle los pies a una persona para que camine, no va a suceder. No va a suceder. Porque el camino se hace al caminar. Y cada quien pues debe que caminar. Entonces, este es el tema del día de hoy, la práctica de la cruz. ¿Y qué simboliza la cruz? En el fondo son las tres cruces. La cruz, como resumen, la cruz del nacimiento, que la hemos explicado en la conferencia número 10 de la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser, cómo se realiza, que no se debe que mezclar con las otras prácticas y que nos permite la creación de esos cuerpos para tener representación real en las dimensiones superiores. La otra cruz, que es la cruz de la muerte, que nos permite en cruz en pareja eliminar los defectos más grotescos y pesados que hemos venido estudiando y hemos venido comprendiendo. No se debe que mezclar una práctica con la otra, o en el mismo día o en la misma noche, digámoslo, llegar a mezclar las dos prácticas. Y tercero, la cruz del sacrificio por la humanidad, la cruz de San Andrés, que nos invita a reflexionar que debemos que morir por la humanidad, llevar esta sabiduría a la humanidad doliente. Ahí. Bueno, espero haberme hecho entender. Es un tema bastante interesante, bastante importante dentro de la obra, por eso les explicaba al inicio. Es muy importante comprender que estas tres clases de cruz son fundamentales dentro de la obra y dentro del camino. Y por eso, pues, esta conferencia de la fase B
es representativa y especialmente, digámoslo, aclaratoria para los estudiantes. Incluso mira que hasta ahora, en esta conferencia 24 de la fase B, previamente habiendo pasado las 50 conferencias de la fase A y las otras 23 conferencias de la fase B, se le da este gran secreto de practicar la muerte en cruz para la disolución del ego. Pero aclaro y reitero, por favor, entiéndanme, que no se trata de que el estudiante se dedique entonces a hacer solo prácticas en cruz con su pareja, recuerden que es una pareja estable, entonces para aniquilar el ego. No, se van a hacer muy de vez en cuando la conciencia les diga, les indique internamente, o ustedes mismos con su conciencia vean que es necesario ya llevar a darle la estocada final a tal defecto psicológico. De resto van a ser en la primera montaña puras prácticas de nacimiento para crear. La primera montaña es la montaña del nacer. Listo, eso es todo por el día de hoy. Mucha fuerza, mucho ánimo. Les recuerdo también a todos, aquellos que deseen continuar y profundizar estos temas, porque estos temas los profundizamos en un grupo ya en Google Meet. Allí pueden ustedes también preguntar, resolver sus dudas. Hay, digámoslo, personas de todo del mundo. Allí digámoslo, se profundizan. Si también quieren prepararse en ustedes como conferencistas, como instructores para llevar el día de mañana esa sabiduría que han aprendido y han practicado, pues también es recomendable. Se deben que foguear, prepararse para transmitir esta sabiduría, el conocimiento universal QS, de la misma manera precisa, exacta y sintética a la humanidad. Entonces hay unos espacios en los cuales se hace ese ejercicio de foguearse. ¿Qué es los fogueos? Porque hay gente que dice, no, Salvador, ¿qué es eso de foguearse? Bueno, foguearse es prepararse, empezar a estudiar la primera conferencia, exponerla como si la fuera a enseñar a alguien, y en esa exposición, pues yo les voy a corregir de pronto lo que no está muy claramente o lo que está equivocado, y lo que está bien, pues perfecto. Pero eso es, ¿para qué? Para pulirlos cada vez más. El día de mañana ustedes van a darse cuenta que cuando ustedes escuchan el temario, cuando escuchan estos temas, ustedes lo llegan a entender, a comprender un 20%, un 15%, un 20%. Cuando lo empiezan a foguear, a prepararse para enseñarlo a los demás, lo van a entender, a comprender otro 20%. Ya tendremos un 40%. Pero cuando ustedes lo empiezan a enseñar, a practicar, lo van a entender completamente, a comprender. Recuerden que el entendimiento es de la mente, pero la comprensión es de la conciencia, de la conciencia. Y la conciencia está mucho más allá de la mente. Entonces les dejo aquí en el link, en la descripción del video, el link para que se puedan ingresar. Sí les pido que se identifiquen con nombre, de dónde son, que sean muy respetuosos, las personas que sean respetuosos. Hay gente que de verdad es como enferma, que se mete en los grupos a hablar mal, a invitarlos a otras cosas, a otros grupos, a entorpecer, a dañar. Hay gente, de verdad, de verdad les recomiendo, es que si están interesados en aprender y profundizar, sean muy respetuosos, lleguen allí, se identifiquen de dónde son, sus nombres, claramente. Hay gente de todas partes, muy respetuosos, se va volviendo como una familia, una hermandad real a través del trabajo interior. Las personas irrespetuosas, evidentemente, las voy a expulsar, las voy a sacar de allí. Si no les interesa, yo digo que a veces es paradójico. Hay personas que yo les hago la analogía que es como una persona que va a comer a un restaurante y no le gusta la comida, pero pelea, critica el restaurante, desdeña el restaurante, difama el restaurante, y en vez de cambiarse, irse, entonces váyase para donde le parezca. No, sigue yendo para seguir sufriendo y seguir haciéndole mal a los demás, en ese orden de idea. Entonces, esto les recomiendo, pueden colocarse en contacto, ahí como les comento, en la descripción va a quedar el link para que puedan contactarse, se identifican y yo los voy agregando a un grupo donde vayan estando las personas que deseen profundizar y aprender, que previamente hayan checado también el temario para que sepan de qué se trata, ¿no? Les deseo mucha fuerza, mucho ánimo. Recuerden que hombres y mujeres pueden hacer este trabajo de la autorrealización íntima del ser
pero hay que tener determinación, determinación, constancia y mucha lucha contra uno mismo, contra sus propios dolores, sufrimientos, tristezas, penas, reacciones violentas o agresivas o animalescas que necesitamos desintegrar de nuestro interior. Les deseo mucha fuerza, ánimo para este camino, que la sabiduría, el poder y la justicia nos acompañen hasta el final de este sendero